¿Alguna vez te ignoraron? Te esforzaste, diste lo mejor de ti, pero al final, esa persona no te valoró. Quizá pensó que siempre estarías ahí, disponible, sin necesidad de esforzarse. Pero, sorpresa. No fuiste eterno, te alejaste. Y ahora esa misma persona no puede dejar de pensar en ti. Es curioso cómo la mente funciona, ¿verdad? Justo cuando nos alejamos, nos convertimos en el centro de su atención. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí cómo respondemos. Imagina que en vez de frustrarte por no ser valorado, te enfocas en tu propio crecimiento, en tu propio camino. La indiferencia que una vez mostraron hacia ti se transforma en obsesión, pero para entonces, tú ya habrás aprendido a mantener tu paz interna. Esto es poder estoico. Cuando alguien no te valora, es fácil caer en el juego de querer llamar su atención. Pero aquí es donde entra la sabiduría estoica. Tú no necesitas la aprobación de los demás para validar tu valor. Mientras ellos se distraen, tú te construyes a ti mismo. Al final, serás tú quien tenga el control de la situación, porque te habrás liberado de la necesidad de ser reconocido por aquellos que no supieron apreciar tu verdadero valor. En la vida cotidiana, a veces sentimos la tentación de dar segundas oportunidades a quienes no nos valoraron, pensando que algún día cambiarán. Pero Epicteto lo diría claro: no pongas tu felicidad en lo que depende de otros. Mientras te mantienes firme en tu esencia, las personas que una vez te ignoraron comenzarán a ver lo que siempre estuvo ahí, pero cuando lo noten, será demasiado tarde. Te alejas. Y de repente, ese espacio vacío que dejaste se convierte en un agujero en la vida de la otra persona. Pero tú, gracias a la filosofía estoica, has aprendido a vivir en armonía contigo mismo. Lo que para ellos se convierte en obsesión, para ti es simplemente una prueba más de que el desapego es poder. No necesitas su atención, porque te has dado cuenta de tu propio valor. El ser humano tiende a dar por sentado lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando ya no estás, se darán cuenta de lo que significabas para ellos. Y es ahí cuando empieza su obsesión. Pero lo importante aquí no es que ellos cambien, sino que tú ya habrás cambiado antes. Habrá un nuevo equilibrio, uno donde tú no necesitas ser valorado por los demás, porque te has dado cuenta de tu propio poder interior. Si te fijas bien, a veces lo mejor que puedes hacer es dejar que las personas sientan tu ausencia. Esto no es para castigarlas, sino para recordarte a ti mismo que no necesitas a nadie que no valore lo que eres. El estoicismo nos recuerda que el control no está en el exterior, sino en cómo elegimos reaccionar. Y la mejor reacción, muchas veces, es el silencio y la distancia. Así que, cuando te ignoran, ¿qué es lo que harías desde la perspectiva estoica? Simple, sigues avanzando, sin resentimiento, sin odio, simplemente con una aceptación serena de lo que es. Y esa tranquilidad que proyectas, esa indiferencia controlada, es lo que más los atraerá. Te convertiste en un espejo donde ellos reflejan su propio vacío, mientras tú encuentras plenitud en tu independencia emocional. El que no te valoró ahora te observa, no porque tú hayas cambiado de repente, sino porque al no estar más en su vida, se da cuenta de lo que ha perdido. Pero, para ti, no se trata de obtener su atención. Al contrario, el estoicismo te enseña que la verdadera victoria está en no necesitarla. El poder real es interno, y cuando lo descubres, nada de lo externo puede perturbar tu paz. Nos alienta a aceptar nuestros desafíos y obstáculos diarios como oportunidades de aprendizaje, facilitando el crecimiento. Ilustra que no necesitamos recursos ricos para vivir bien, más bien, aprovechando el poder de nuestros pensamientos y acciones, podemos llevar una vida plena. La mayoría de nosotros ha pasado por una situación en la que no nos sentimos valorados. Ya sea en una relación, en el trabajo o incluso entre amigos. Parece que no importa cuánto demos, la otra persona simplemente no lo ve. Pero aquí es donde el estoicismo puede cambiar nuestra perspectiva. Los estoicos enseñan que no debemos buscar reconocimiento externo, sino enfocarnos en nuestro propio crecimiento interno. Cuando alguien no te valora, es su problema, no el tuyo. El error que muchos cometen es buscar desesperadamente la validación. Cuando alguien no nos aprecia, hacemos lo imposible por ganar su atención. Pero, ¿y si te dijera que es justo ese afán lo que te mantiene atrapado? El estoicismo nos enseña que el deseo de ser reconocido es una cadena que nos mantiene esclavos de los demás. La libertad llega cuando dejas de buscar en el exterior lo que ya tienes dentro, tu propio valor. Los antiguos estoicos como Marco Aurelio sabían que no podíamos controlar las acciones o pensamientos de los demás. Entonces, ¿por qué desperdiciar energía en tratar de cambiar a alguien que no te valoró? El poder real está en soltar esa necesidad de ser visto o apreciado. Imagina vivir sin esa carga, sin depender de la opinión de nadie más. En ese momento, te liberas y las dinámicas cambian. Hay algo interesante en el comportamiento humano. A menudo, cuando alguien ya no está disponible, es cuando más lo notamos. El que no te valoró, al verte ausente, comenzará a sentirse intrigado. ¿Qué habrá cambiado? Pero para ti, desde la perspectiva estoica, ese cambio no es para ellos, es para ti mismo. Tu enfoque no está en causar una reacción en los demás, sino en vivir de acuerdo a tus propios principios. En lugar de enfocar tus pensamientos en lo que otros piensan de ti, el estoicismo sugiere una estrategia diferente. Concéntrate en tu propio crecimiento. Si alguien no te valora, está bien. ¿Qué oportunidades puedes aprovechar para mejorar tu vida?
¿Qué habilidades puedes desarrollar? Mientras te transformas, es inevitable que las personas que te subestimaron comiencen a mirarte de otra manera, pero para entonces, ya no necesitarás esa validación. Este cambio de enfoque es poderoso. Al centrarte en ti, el mundo alrededor empieza a ajustarse. No porque hayas forzado el cambio, sino porque, sin darte cuenta, te has convertido en alguien que ya no necesita ser aprobado por otros. Esa energía, esa paz interna, se proyecta. Y lo más irónico es que justo cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan, es cuando comienzan a notar lo valioso que eres. ¿Te ha pasado que, cuando dejas de insistir en algo, las cosas comienzan a fluir solas? En las relaciones, esto es especialmente cierto. El que no te valoró ahora se encuentra pensando en ti porque ya no estás presente. Pero para ti, el estoicismo te ha enseñado que la verdadera satisfacción no está en atraer de vuelta a aquellos que te ignoraron, sino en vivir de acuerdo a tus principios, sin depender de otros. Los estoicos dirían que la vida es demasiado corta para malgastarla preocupándonos por quienes no nos valoran. El tiempo y la energía que gastas en intentar agradar o ganar la atención de alguien es tiempo perdido. En su lugar, enfócate en lo que puedes controlar, tus acciones, tus pensamientos, tu crecimiento personal. Mientras tú avanzas, los que antes te ignoraron comenzarán a notar la diferencia, pero para entonces, ya no te importará. El poder del desapego es una herramienta fundamental en el estoicismo. Cuando te alejas emocionalmente de quienes no te valoran, les quitas el control que alguna vez tuvieron sobre ti. Ya no te afecta su falta de aprecio. Y ese desapego es precisamente lo que hace que comiencen a prestarte atención. Pero el secreto está en que para ti, ese reconocimiento ya no tiene el mismo peso que antes. Es en la indiferencia donde reside gran parte del poder estoico. No se trata de ignorar a las personas por rencor, sino de reconocer que su opinión ya no define tu valor. Al soltar esa dependencia, te conviertes en una persona más fuerte, más centrada en ti mismo. Aquellos que antes no te valoraron empiezan a sentir curiosidad, pero ya es demasiado tarde. Tú has cambiado, y ellos se quedaron atrás. Podemos aprender del ejemplo de Epicteto, quien, pese a haber nacido esclavo, nunca permitió que su valor dependiera de la opinión de sus amos. Su libertad no estaba en las circunstancias externas, sino en su mente. Al igual que él, cuando dejas de necesitar la validación de los demás, te conviertes en el verdadero dueño de tu destino. Y cuando alcanzas esa libertad, los demás no pueden evitar notarlo. Es importante recordar que no estamos hablando de venganza ni de buscar una reacción en quienes nos ignoraron. El estoicismo no es una estrategia para manipular a los demás. Se trata de vivir de manera tan plena y auténtica que las opiniones externas se vuelvan irrelevantes. Irónicamente, es esa autenticidad lo que más atrae a quienes antes te dieron por sentado. Pero ya no lo haces por ellos, lo haces por ti. Cuando entiendes que tu valor no está ligado a la aprobación de otros, comienzas a sentir una liberación profunda. Y eso, desde el punto de vista estoico, es uno de los mayores logros. No solo eres más fuerte emocionalmente, sino que también te vuelves más atractivo para quienes antes te ignoraron. Sin embargo, la verdadera lección aquí es que ya no dependes de su atención para sentirte pleno. Al final, el estoicismo no te promete que los demás cambiarán, pero sí te asegura que tú cambiarás. Y en ese proceso de transformación personal, quienes no te valoraron antes probablemente lo hagan ahora, pero para ese momento, ya no necesitarás su reconocimiento. Habrás encontrado en ti mismo todo lo que alguna vez buscaste en los demás. Eso es poder. Eso es ser estoico. Cuanto más nos sumergimos en este océano de sabiduría estoica, más revela su naturaleza paradójica, aparentemente simple pero profundamente profunda, práctica pero trascendente, liberadora pero vinculante. Pero en definitiva, el estoicismo sigue siendo un camino atemporal que nos lleva del caos a la tranquilidad, de la ignorancia a la sabiduría, de la esclavitud a la liberación. Llegados a este punto, has entendido que el verdadero poder no está en cómo los demás te ven, sino en cómo te ves a ti mismo. El que no te valoró, tarde o temprano, se dará cuenta de lo que perdió. Pero para entonces, tú habrás cambiado. El estoicismo te ha enseñado que tu bienestar no depende de la atención que recibas, sino de tu capacidad para mantener la paz interna, sin importar las circunstancias externas. A través del desapego y la autoconfianza, te has convertido en una persona más fuerte, más centrada. Y eso, desde la perspectiva estoica, es lo más importante. Al liberarte de la necesidad de ser valorado, alcanzas una libertad emocional que no tiene precio. Quienes antes no te apreciaron pueden obsesionarse ahora, pero esa no es tu victoria. Tu victoria es interna, haberte liberado de esa búsqueda constante de validación. En el momento en que dejas de luchar por la atención de los demás, es cuando ellos comienzan a buscarte. Pero aquí radica la verdadera enseñanza estoica, ya no te importa. Porque te has dado cuenta de que la validación externa es efímera, mientras que la paz interna es duradera. Quienes no te valoraron ahora te observan, pero tú ya no necesitas ser observado para sentirte completo. Esta transformación no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, un profundo entendimiento de quién eres y lo que realmente valoras. Al final del día, lo que los demás piensen de ti es solo una opinión, y no debe definir tu vida.
Al aplicar las enseñanzas estoicas, aprendes a dejar atrás las expectativas y a vivir en el presente, enfocado en lo que realmente importa. El estoicismo no te dice que ignores por completo a los demás, sino que seas consciente de la fuente de tu bienestar. Si permites que el juicio de quienes no te valoran determine tu felicidad, estarás entregando tu poder. Pero cuando te das cuenta de que puedes vivir pleno sin la aprobación de nadie, te vuelves invulnerable. Ese es el verdadero poder que ofrece esta filosofía. Al final, no se trata de que aquellos que no te valoraron cambien, sino de que tú cambies. Lo importante no es si ellos se obsesionan contigo o no, sino cómo tú has aprendido a centrarte en lo que realmente te da sentido. Has dejado de vivir para ser visto, y has comenzado a vivir para ti mismo, en paz, y con propósito. Ese es el mayor regalo que el estoicismo puede darte. Quizás antes buscabas respuestas en los demás, querías entender por qué no te valoraban. Pero el estoicismo te ha mostrado que no necesitas esas respuestas. Lo que otros piensen de ti es irrelevante comparado con lo que piensas de ti mismo. Y ahora, mientras ellos se obsesionan con lo que fuiste, tú sigues avanzando, con la tranquilidad de saber que tu valor no depende de nadie más. Así que, cuando te encuentres en una situación en la que alguien no te valora, recuerda esta lección estoica: el verdadero poder no está en recuperar su atención, sino en mantener tu paz. La obsesión de los demás puede llegar, pero ya no te importará. Porque habrás encontrado algo mucho más valioso, tu propia libertad emocional. Y esa libertad, una vez obtenida, nadie puede arrebatártela.